Así, queridos hermanos, vamos entonces a la palabra de Dios y vamos al libro de los Efesios. Vamos al libro de los Efesios, queridos hermanos, al capítulo 4. Efesios 4, lo que fuera la lectura bíblica, Efesios 4, y vamos a leer el verso 30. ¿Lo tienen? Ok, y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es palabra de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios para ese día de la redención, y también con cuatro más bendiciones, para que entonces nosotros seamos ese pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Y esas cuatro bendiciones, queridos hermanos, están aquí en el mismo libro de los Efesios. Vamos al capítulo 1 ahora, estamos en el 4, vamos al 1. Y dice el 1, queridos hermanos, Efesios 1, y vamos a leer esas cuatro y maravillosas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, para que así seamos ese pueblo santo de Jehová. Y dice el verso 2 del capítulo 1 de Efesios, y dice: gracia y paz, ¿de quién? A vosotros. ¿A quién? A vosotros, de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Recibimos así como bendición esa gracia y esa paz de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, para que seamos esa nación santa, queridos hermanos. Segunda bendición que nos da, maravillosa, en el verso 3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Somos bendecidos desde los mismos cielos, ¿verdad? Por nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo. Tercera bendición, queridos hermanos, está en el verso 4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Somos ¿qué? Escogidos, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha, como es Él, como es nuestro Padre Celestial, como es nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús, y así formar ese pueblo santo de Jehová. A mí me da alegría, hermano, me da felicidad y gozo de cómo Dios nos ama, a ti, a mí, a todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y la cuarta bendición, mire qué linda también, aquí en el verso 5, y dice: y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y estas palabras divinas las confirma el apóstol Juan, el discípulo amado. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún no somos lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Cuatro maravillosas bendiciones para que seamos ese pueblo santo de Jehová, porque así está escrito en su palabra. Vamos a ver dónde está escrito. Vamos al libro de los Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, y vamos al verso, queridos hermanos, Deuteronomio, vamos al capítulo 14.
Deuteronomio 14, quinto libro de la Biblia, y vamos a leer, queridos hermanos, su santa palabra que nos dice en el verso 2, 14:2. ¿Lo tienen? Amén. Ok, y dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No nos sentimos felices y gozosos por habernos escogido el mismo Jehová para ser ese pueblo santo? Amén. Amén, gloria a Dios, queridos hermanos. Y estas divinas palabras de que somos ese pueblo escogido de Jehová nuestro Dios son confirmadas nuevamente aquí en el mismo libro de Deuteronomio. Vamos ahora al capítulo a la izquierda, al capítulo 7. Ahí 5 páginas a la izquierda. Vamos al capítulo 7 de Deuteronomio, y mire cómo las confirma aquí nuevamente lo que somos para Dios. Y dice, Deuteronomio 7, y vamos a leer el verso 6. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que moran sobre la tierra, sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Escogidos, hermano, por nuestro Padre Celestial. Yo me siento tan acogido en su palabra, que bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando Dios hizo la creación de los cielos y la tierra, y todo lo que hay en los cielos y la tierra, todo lo hizo de palabra, y todo era hecho en gran manera. Él decía y era hecho todo lo que existe en este mundo, en los cielos y en la tierra. Pero cuando fue a crear a nuestros padres, Adán y Eva, nuestros primeros padres, Adán y Eva, no lo hizo de palabra, pudiéndolo hacer, sino que se tomó más tiempo con nosotros, más amor, y con sus divinas manos tomó polvo de la tierra y formó a Adán con sus divinas manos, y luego a Eva. Totalmente, Adán y Eva fueron hechos entonces puros, fueron hechos perfectos, fueron hechos santos, y como si fuera poco, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos decimos? Y como si fuera poco aún, fueron hechos con libre albedrío, queridos hermanos, para escoger sí o no, porque Dios no creó muñecos, ni creó robots, creó personas intelectuales, personas inteligentes, como fueron nuestros primeros padres, que podían decidir sí o no, escoger sí o no. Libre albedrío, queridos hermanos. Así que con el libre albedrío sabemos entonces que tristemente nuestros primeros padres cayeron en el pecado, desobedecieron a Dios, como también nosotros hemos caído en el pecado desobedeciendo a Dios. Pero Dios, que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, antes de formar los cielos y la tierra, sabía que esto iba a pasar, y entonces tenía preparado su plan de salvación por nosotros, su plan de rescate, queridos hermanos, para venir Él mismo desde los cielos a rescatarnos a ti y a mí del pecado, a pagar por esa condena tan tremenda que trae el pecado, queridos hermanos, para cumplir con lo que dice su santa y de bendita ley. ¿Qué dice su santa ley? Miremos lo que dice sobre el pecado. Vamos al libro de Romanos, un versículo muy conocido por nosotros, Romanos, pero bueno que lo leamos, queridos hermanos. Romanos capítulo 6, y dice la palabra de Dios en Romanos 6, lo que vino a cumplir Cristo Jesús con su santa ley. Dice Romanos 6,
Y vamos a leer el verso 23. Y dice la palabra de Dios, queridos hermanos. Dice, ¿estamos en Romanos? Ok, y dice 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, o sea, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Vino a pagar por tu condena. Vino a pagar por mi condena de pecado, que era la muerte. A sufrir esa muerte tan tan fuerte, tan cruel en la cruz de Calvario, queridos hermanos. Una muerte muy dolorosa, la muerte más cruel y horrible que había en ese entonces. Una persona colgada de los clavos en una cruz, que no podía ni respirar, queridos hermanos. Y para respirar un poco, tenía que apoyarse en sus pies clavados en esa cruz, para poder respirar un poquito. Y lentamente se iba desangrando. Y así, con esa sangre divina que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, por nosotros, esa divina sangre nos baña, nos limpia de toda mancha y todo pecado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, queridos hermanos. Así que fue una muerte muy cruel, ese rescate que Él hizo para que tú y yo pudiéramos tener entonces vida eterna y formáramos así esa nación santa, ese pueblo santo de Dios, y comenzáramos a caminar con Cristo hacia la Canaán celestial como nación santa, queridos hermanos. Así, queridos hermanitos lindos, que ese rescate fue terrible. Vamos entonces a hablar de ese rescate y de esa muerte tan cruel que pasó Él. Vamos a Primera de Pedro, a la primera carta de Pedro. Está después de Santiago, de Hebreos. Santiago sigue Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos a leer, queridos hermanos, y no vamos a perder Primera de Pedro. Muy importante para nosotros como plan, para conseguir y mantener ese plan de Cristo Jesús. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, y verso 18, 19 y 20. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios, muy claro, queridos hermanos. ¿Estamos ahí? Bien, y dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa y divina de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado Él desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postrer tiempo. Y todo lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuántos decimos amén, queridos hermanos? Qué muerte tan cruel pagó Él. Venir desde los cielos, renunciar a ser ese Rey de Reyes y Señor de Señores, renunciar a la compañía de su Padre, renunciar a las alabanzas de sus ángeles y sus santos en el cielo. Todo eso renunció Él y se humilló a sí mismo y se hizo en semejanza de hombre como nosotros, queridos hermanos, y vino a pagar por nuestra deuda y regalarnos así la vida eterna, queridos hermanos. Así que cuando Él murió de esa forma en la cruz, ¿sabe qué? Es un gran ejemplo para ti, para mí, de lo que es la gravedad del pecado. Todo ese sufrimiento de Cristo en esa cruz del Calvario nos enseña a nosotros lo grave que es el pecado. Y Dios quiere que como hijos obedientes, ya mirando eso, la gravedad del pecado, no volvamos al pecado y seamos como aquel que nos llama, que nos ha escogido, que es santo. Lo dice su misma palabra. Miremos aquí en Primera de Pedro, pero vamos a leer los versos 14 al 16, ahí mismo en Primera de Pedro, y no vamos a perder Primera de Pedro todavía.
Y dice, primera de Pedro, capítulo 1, el verso 14 dice, y como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Ahora ya no estamos en ignorancia. Ahora sabemos cuál es la gravedad del pecado y cuál es la consecuencia de esa gravedad del pecado, y sabemos que es muerte y muerte eterna. Y entonces, en vez de estar en esas cosas del pecado, seamos entonces como aquel que nos está llamando, como aquel que murió en la cruz por nosotros y pagó por nuestras deudas. Y dice el versículo 15, dice, sino que como aquel que os he llamado, que os ha llamado, sed santos vosotros también, como Él es santo. Así es su palabra. Y dice finalmente allí, dice, porque escrito está. ¿Qué dice escrito está? Sed santos porque yo soy santo. Y así caminamos con Jesús hacia la Canaán celestial, caminando con Él como nuestro mayor ejemplo en esta tierra, queridos hermanos. Así que somos esa nación santa. Y aquí mismo en primera de Pedro, pero ahora en el capítulo 2, nos confirma que sí somos esa nación santa. Vamos ahí, primera de Pedro, capítulo 2 ahora, capítulo 2, y vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Y dice el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y miren, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado misericordia, y todo por la gracia de Dios. Así, hermanos, que somos llamados a ser ese pueblo especial, escogido por el mismo Jehová, para ser un pueblo único entre todos los demás pueblos que moran sobre la faz de la tierra, queridos hermanos. Así que, hermanos, Dios respeta ese libre albedrío que nos ha dado a nosotros desde Adán y Eva, nuestros primeros padres. Nosotros podemos escoger si seguir a Dios o seguir al mundo, si amar a Dios o amar al mundo. Dios nos dice, de aquel que ama el mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Así que Dios nos da libre albedrío para que lo sigamos a Él a través de Cristo Jesús, queridos hermanos. Y mire que Dios respeta el libre albedrío. Él no nos obliga a que seamos esa nación santa. Está en ti. Tú tienes libre albedrío, como lo tengo yo y lo tenemos todos, de escoger si caminar con Cristo o no caminar con Cristo. Miremos entonces, vamos a San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, queridos hermanos, y vamos a leer el verso 24. San Mateo capítulo 16 y verso 24, ¿lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Y dice, entonces Jesús, mire que cómo Dios respeta el libre albedrío. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, no nos está obligando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ni tan libre albedrío, lo respeta entre nosotros. Ahora, si tú no quieres seguir a Cristo, no quieres ser esa nación santa, también te deja libre, pero mira a la clase de hombre que pasas para Dios por no seguirlo a Él. Aquí mismo en San Mateo capítulo 10,
Y vamos a ir, aquí a la izquierda está San Mateo 10, y vamos a leer, queridos hermanos, el verso 38. 38, queridos hermanos. Y dice muy claro, ¿estamos? Gloria a Dios, dice, y, mire muy claro, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿qué es? No es digno de mí. Ay, hermano, no somos dignos de Dios. Ya no nos podemos llamar hijos de Dios. Y cuando venga el día del juicio, esa persona que rechaza seguir a Cristo, caminar con Cristo y ser esa nación santa, esa persona que ya no es digna de Dios no se puede llamar hijo de Dios. Y cuando llegue la hora del juicio, va a tener que pagar con todos sus pecados, queridos hermanos, por despreciar ese sacrificio tan grande y poderoso que Dios hizo por él, pagando por su deuda, por sus pecados y dándole libertad para que fuera ese pueblo santo y tuviera vida eterna. Entonces va a tener que ser, ¿qué? En el día del juicio, lanzado al lago que arde con fuego y azufre que cae del cielo, donde está sentenciado ya Satanás. Satanás ya está sentenciado a ser lanzado en ese lago de fuego, queridos hermanos. Nosotros no, todavía. ¿Por qué no? Porque aún nosotros estamos, por la gracia de Dios, en tiempo de gracia. Cuando termine el tiempo de gracia, ahí sí ya no hay perdón para nadie más. Pero Satanás sí está condenado ya para estar en ese lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20 y verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y juntos arderán para siempre con ese fuego eterno, queridos hermanos. Así que esa persona que no es digna de Dios va a tener que ser lanzada también a ese lago de fuego. Así que, hermanos, Dios nos da a escoger y nos da muestra de todo lo que es el amor de Dios por nosotros, porque Él quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. ¿Cuántos dicen ustedes amén? Así que, hermanos, con esa idea de que tome la cruz, ¿nos da miedo? No. La cruz que Él dice que tomemos y lo sigamos a Él y caminemos con Él, se refiere a las tribulaciones que vamos a enfrentar, a los rechazos, a los odios, a las persecuciones. Pero no tenemos por qué tener miedo. Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él, mientras vamos cumpliendo con esa misión tan grande y sagrada que nos da como hijos que somos de Dios, Él va a estar con nosotros, hermanos. Y cuando llegue, dice, cuando llegue el problema, Él va a estar a nuestro lado, Él va a responder por nosotros, queridos hermanos. Miremos lo que nos dice su palabra, queridos hermanos, en el Salmo 46, por ejemplo. Vamos al Salmo 46. Y miremos cuando estemos frente a la tribulación, ¿qué pasa con nosotros? Salmo 46. Vamos al Salmo 46, queridos hermanos. Vamos llegando allá al Salmo 46. Y dice, amén, gloria a Dios. Y dice el Salmo 46, y vamos a leer el verso 1 y 2. Mire, cuando llegue la tribulación, ¿qué hace Dios con nosotros? Y dice, 46, 1 y 2, y dice, y Dios es que nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, queridos hermanos. Y así que estamos aquí en los salmos, miremos que Dios es todo para nosotros, queridos hermanos. No tenemos por qué temer a nadie, ni acobardarnos delante de nadie. Miren lo que dice el Salmo 27, ahí a la izquierda cerquitica está el Salmo 27. Y vamos a leer el verso 1. No más con el 1, queridos hermanos, es suficiente. 27:1, y dice, ¿estamos? Amén. Y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el siguiente palabra: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De Satanás? No, Satanás ya está vencido por Dios, y nosotros también venceremos a Satanás y a este mundo, y seremos llevados a recibir esa corona de vida eterna. Amén. No tenemos por qué temer. Si vamos al libro de Isaías, lo lindo que es, 41:10, un versículo que todos lo sabemos, Isaías 41:10, ¿verdad? Que nos dice Isaías 41:10, dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo y te esfuerza, y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Isaías nos lo dice claramente, hermano: no temas, que yo estoy contigo, siempre Dios va a estar con nosotros, no desmayemos, porque Dios nos da esa fuerza, ese poder que nos falta, y siempre nos ayudará y siempre estará con nosotros, queridos hermanos. Amén. Queridos hermanos, en el caminar como cristianos vamos a tener que enfrentar luchas, pero sabemos que no estamos solos, que Dios estará a nuestro lado. Y como dice su palabra: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor, queridos hermanos. Así pues podemos caminar de la mano de Cristo. Esta es la primera garantía que Dios nos da, que siempre estará con nosotros. Como le dijo a Josué, cuando le entregó todo el pueblo a Josué, y Josué estaba asustado, era muy joven, estaba asustado, y le dijo a Josué: no temas, yo estoy contigo. No, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, allí estaré. De manera que no tenemos, es la primera garantía que nos da. Dos garantías más nos da, para que no tengamos miedo de tomar la cruz, como dice él, y ser esa nación santa y caminar con Cristo, queridos hermanos, como cristianos que nos llamamos. Como cristianos que nos llamamos, debemos de caminar como Cristo fue nuestro modelo, como Él caminó en esta tierra. Entonces, queridos hermanos, la segunda garantía que Dios nos da para que seamos ese pueblo santo, miren lo linda que es, y es que Dios nos dará el poder del Espíritu Santo. Amén. Así como se lo dio a sus discípulos, a sus apóstoles, y como se lo dio a los profetas, les dio el poder del Espíritu Santo. Así también nos lo va a dar a nosotros, está aquí prometido en su palabra. Esta es otra garantía que Dios nos da, para no tener miedo, ni mucho menos. Hermanos, vamos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, no tenemos por qué tener miedo, queridos hermanos. Esta segunda garantía, pues, que nos da de la paz, van a escuchar algo medio rarito, pero van a ver que es realidad, y es que nos dará el poder del Espíritu Santo, como se lo dio a Cristo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, rescatándonos a nosotros para esa salvación. Porque recordemos que Cristo Jesús no vino a la tierra como Dios. Él, dice su palabra, se humilló a sí mismo y se hizo en semejanza a hombre, pero sin pecado, como nosotros somos. Así se humilló Él hasta allá, sin pecado, ¿verdad? Y Dios le dio el poder del Espíritu Santo para que fuera ungido, porque cuando nos da el poder del Espíritu Santo somos ungidos por el Señor. Fue con ese poder que Dios le dio de su Padre del cielo, fue fortalecido, como vamos a ser nosotros fortalecidos también. Y Cristo Jesús lo reconoció. Cristo Jesús lo dijo con sus propios labios delante de los escribas y los fariseos. En la misma sinagoga les dijo que Dios Padre le dio el poder del Espíritu Santo y lo ungió con él y lo mandó a cumplir esa misión. Vamos a ver dónde está. Vamos a Lucas capítulo 4,
Él mismo lo dijo con sus propios labios. Mire, Lucas capítulo 4, Lucas está después de Marcos, ok, antes de Juan. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, y vamos a leer, queridos hermanos, el versos del 18 al 19. Y dice Lucas 4, 18 al 19, dice, mire que con sus propios labios Él lo dijo, y dice, ¿estamos ahí? Y dice, el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Y qué dice? Y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, queridos hermanos, nos va a dar también ese poder del Espíritu Santo a nosotros, porque así lo tiene escrito en su palabra que nos lo va a dar. Aquí a la derecha, vamos, está San Juan, después de San Juan está el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. San Juan, luego Hechos, y vamos al capítulo 1 de los Hechos. Y dice, ahí está escrito en su palabra que nos va a dar el poder del Espíritu Santo a ti y a mí, para que seamos esa nación santa, para que caminemos con Jesús. Así dice, entonces, Hechos capítulo 1, y vamos a leer el verso 8, y dice, pero, mas recibiréis virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ¿quién? Sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seremos sus testigos, sus discípulos, sus verdaderos testigos de Jehová, queridos hermanos, y seremos también sus embajadores, predicando siempre, testificando de su amor de Cristo, de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas y del pecado en que estábamos, nos llamó a su luz admirable. Vamos, y predicando para arriba y para abajo, como dice, y Él va a estar con nosotros, el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿lo cumplió con los apóstoles? Claro que lo cumplió con los apóstoles. Aquí mismo, en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, miremos lo que dice el capítulo 2, y vamos a leer el verso del 1 al 4, y dice, Hechos 2, del 1 al 4, y dice, ¿estamos ahí? Amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Quiénes eran todos? Los apóstoles de Cristo, reunidos ellos. Y de repente, dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Así va a ser exactamente contigo y conmigo, como nación santa que somos en Cristo Jesús. Él lo prometió, así está escrito, y así lo cumplirá con cada uno de nosotros, queridos hermanos. Así que es una segunda garantía que Dios nos da, que vamos a tener el poder del Espíritu Santo para ir caminando con Jesús hacia la nueva Canaán celestial. Y la tercera garantía que nos da es que Dios, Él nos dará una paz que nadie la puede dar, que no es como la paz que da el mundo, es esa paz que Dios nos da para enfrentar las tribulaciones, y nos dice que nos da esa paz especial que solamente nos da, que no es como la paz del mundo, para que nosotros no tengamos temor del corazón, ni mucho menos tengamos miedo. Mire lo que dice aquí a la izquierda, estamos en San Juan, ahí a la izquierda está San Juan, estamos en Hechos, vamos a San Juan, ahí está a la izquierda pegadito, unas 5 o 6 hojas atrás a la izquierda, y ahí está San Juan 14,
Y vamos a San Juan 14, versículo 27, queridos hermanos. Y miren lo claro que nos habla él, queridos hermanos, y dice, ¿lo tenemos, hermanitos? Amén. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. No tenemos por qué turbarnos, porque Dios siempre estará con nosotros, queridos hermanos. Ahora, yo te digo esto. En este mundo que vivimos actualmente, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Un mundo lleno de odio, de venganza, de iras, angustias, un mundo de todo. Así que si tú eres o no eres cristiano, tú y yo, cualquiera, rico y pobre, vamos a tener tribulaciones y angustias en este mundo perverso. Y cada día va de mal en peor. Y Dios mismo, Él mismo con sus propios labios nos dice que de este mundo lo único que podemos esperar es tribulaciones, angustias y problemas. Él mismo con sus labios nos dice, así que mejor estemos con Él para estar en paz delante de todas esas tribulaciones que van a venir. Estamos pegaditos de esa paz que Dios nos puede dar para enfrentar las situaciones. Miremos lo que nos dice aquí en San Juan, capítulo 16. Y vamos a leer el verso 33. Mire, claramente con sus labios lo dijo Él, lo que esperamos de este mundo y lo que Él nos da. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. O sea que nosotros con Él somos 100% vencedores, donde vayamos, donde estemos, donde lleguemos, queridos hermanos. Así que, hermanos, de todo corazón les digo, Dios nos da todo. Así que Dios, en su amor que dio por nosotros, Dios en su amor por nosotros no nos desampara en ningún momento, siempre va a estar con nosotros. Amén. Y para ir terminando, queridos hermanos, vamos entonces siguiendo el ejemplo de Cristo, utilizando el libre albedrío que Dios nos da de escogerlo a Él como nuestro único Salvador personal, caminando hacia el cielo, haciendo siempre el bien, donde estemos, por donde vayamos y donde lleguemos, haciendo siempre el bien. Y si no desmayamos, vamos a recibir esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Miremos aquí en Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 6, y no vamos a perder a Gálatas, capítulo 6. Gálatas está antecito de Efesios, después de primera y segunda de Corintios está Gálatas. Dice Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer el verso 9 y 10. Y dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Y dice, 9 y 10, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos, y mayormente a la familia de la fe. Aquí cabe una pregunta: ¿quiénes son los de la familia de la fe? Somos nosotros, queridos hermanos, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha como Él es. Somos su familia de la fe. Por eso dice Apocalipsis en su palabra, dice en el capítulo 14 y verso 12, dice, Apocalipsis 14, 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Somos esa familia de la fe. No tenemos por qué temer, porque Dios está con nosotros. Y así vamos pues, siempre haciendo el bien, sin engañar a nadie, sin mentirle a nadie, y mucho menos sin tratar de mentirle a Dios, porque Dios no se puede engañar, a Dios no se le puede mentir. Dios sabe y conoce lo que hay en tu corazón.
No hay palabra que salga de tus labios que ya Dios la conoce. Así que Dios no se puede engañar. Miren lo que nos dice aquí en Gálatas capítulo 6, y vamos a leer versos 7 y 8. Y dice, Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y Dios viene pronto con ese regalo de la vida eterna. Hermanos, por eso dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, dice, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué es galardón? Premio. Esa corona de vida eterna. Dice, para dar a cada uno según sea que su obra. Así que Dios nos llama, hermanos, para terminar, a ser esa nación santa, poderosa de Dios, y podemos así caminar como caminó, caminar con Jesús como caminó Enoc, que caminó 365 años y luego Dios se lo llevó vivito al cielo. Nosotros también podemos caminar los 365 días que tiene cada año que Dios nos dé de vida en este planeta Tierra. Caminar con Jesús y recordar siempre ese llamado que Dios nos ha hecho en esta mañana para ser esa nación santa. Y dice su palabra en el último versículo que vamos a leer, primera de Tesalonicenses. No nos olvidemos de este llamado. Miremos primera de Tesalonicenses, que nos dice, queridos hermanos, su santa y divina palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 7, y dice, olvidémonos nunca de lo que hemos recibido. Y dice, por su llamado dice, porque no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino ¿a qué? Santificación, queridos hermanos. Que Dios nos bendiga y que seamos ese pueblo santo para Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora vamos a cantar ese himno lindo. Dios nos ayuda por Él a vivir. ¿Y a vivir qué? A vivir esa vida santa con Él y ser esa nación santa.